Bueno, y ahora vamos a ver por último un poco de corrupción. En particular vimos ya en todo lo que vimos hasta ahora en la clase que las instituciones, la calidad de las instituciones tienen algún tipo de efecto sobre el desarrollo económico. Ahora vamos a enfocarnos un poco en la corrupción y no vamos a buscar tanto el efecto sobre el desarrollo económico que ya con lo que vimos hasta ahora probamos que evidentemente existe, sino que vamos a ir un poco más en el trasfondo de la corrupción y qué es lo que genera y cómo afectar eso. Así que bueno, primero que nada vamos a definir qué es la corrupción. Primero que nada es importante destacar que no existe una definición única. Nosotros vamos a agarrar la de Transparencia Internacional, en donde se define la corrupción como el abuso del poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad. Entonces, vamos a definir tres elementos fundamentales para definir un acto como corrupto. En primer lugar, es la participación de algún funcionario. En segundo lugar, la violación de una regla establecida. Y en tercer lugar, la búsqueda del beneficio propio. El problema que va a tener esto es que, lógicamente, durante el acto de corrupción se va a generar alguna pérdida de bienestar para la sociedad. Entonces, bueno, lógicamente detectar este tipo de actos es fundamental. A modo de motivación, acá puse algunos gráficos. A quien le interese mucho estos temas, hay un informe hecho por CAF en el año 2019 que se llama Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción, en donde hay un montón de información sobre estos temas. Yo acá dejé algunos gráficos para nada, a modo de motivación para que veamos cómo se encuentra la situación en la región respecto a estos temas. En primer lugar, vamos a ver el índice de percepción de la corrupción, que también es generado por Transparencia Internacional. Y vemos a distintos países de América Latina comparado con el promedio para la Unión Europea, el resto del mundo y para América del Norte. Entonces, si buscamos Argentina acá, fíjense que está más o menos, sí, casi al mismo nivel que está el promedio para América Latina y el Caribe, o sea, más o menos está en el promedio regional, pero ahora si comparamos con América del Norte, la Unión Europea, lo que vemos es que todos los países de América Latina están como por debajo del promedio. Acá algo que no remarqué y que es importante es que en este índice mayores valores indican una menor percepción de corrupción. Entonces, en este caso, Uruguay vendría a ser el país de América Latina que tiene una mejor percepción en términos de corrupción y Venezuela sería el país que tiene una peor percepción. Y de nuevo Argentina está como en el promedio regional. Después este gráfico es básicamente de percepción de distintas empresas y como se aclara acá, en el gráfico se muestra el porcentaje de encuestados que afirma que empresas similares a la suya pagan sobornos para asegurarse contratos con el Estado. Y bueno, acá tenemos el promedio regional entre los países de América Latina. De nuevo, si buscamos acá Argentina, en este caso Argentina se encuentra un poquito por encima del promedio regional y de nuevo tenemos a Venezuela como el país en donde hay una peor percepción acerca de la corrupción en las empresas y Uruguay en el extremo opuesto, digamos. Em, bueno, y esto es un gráfico hecho con Latinobarómetro, que no sé si conocen esta encuesta, pero una encuesta de opiniones que se hace en América Latina sobre distintas temáticas. Y en particular, esta encuesta eh, es del año 2018. No, perdón. Este gráfico es con la encuesta de CAF, que es justamente de CAF también, de los mismos que hicieron este informe que les comentaba antes. Y después comento lo del Latino Barómetro. La primera fuente de datos es esta de CAF, en donde se pregunta cuál es el problema más grave para los ciudadanos de América Latina. Y fíjense que un poquito más de la mitad responde que la corrupción. O sea, estamos hablando de una problemática realmente muy preocupante para la región. Y ahora sí, mirando el Latinobarómetro, que es esta otra encuesta que les comentaba antes, cuando la respuesta es abierta, o sea, cuando no se establecen estas categorías que se establecieron en la otra encuesta,
El 9,4% de los latinoamericanos responde que el principal problema es la corrupción. Entonces, fíjense que estamos realmente hablando de una preocupación muy grande para las personas de nuestra región. Bueno, ¿y cómo se espera que la corrupción afecte el desarrollo económico? Como ya dije hace un ratito y recordarán de la primera parte de la clase, vimos que las instituciones efectivamente tienen un impacto importante sobre el desarrollo económico. Ahora vamos a preguntarnos cuál sería el posible canal de efecto de la corrupción sobre el desarrollo económico. En primer lugar, hay un efecto negativo que es como el más claro, que por un lado, lógicamente una mayor corrupción en un país genera una menor reducción de la inversión, tanto interna como inversión extranjera directa. Por otro lado, gasto público exagerado. Y vinculado a esto también cambia mucho la composición. Hay una composición distorsionada del gasto en donde se disminuye por ahí el gasto vinculado a educación, salud y mantenimiento de infraestructura y comienza a aumentar el gasto destinado a otros proyectos públicos que quizás son menos eficientes, pero son más manipulables para los funcionarios. Entonces, no solo cambia la cantidad del gasto público, sino que también hay una distorsión en la composición del mismo. Por otro lado, también hay una mala asignación de proyectos entre empresas. Esto genera desincentivos al emprendedurismo, porque si hay corrupción, ya sabes, no hay incentivos tampoco a desarrollar quizás nuevas empresas. Eh, También hay menor innovación, bueno, lógicamente inestabilidad política y otros, eh, entre otros muchísimos efectos que pueden generarse por la corrupción. Por otro lado, sin embargo, hay quienes también plantean que existe un efecto positivo de la corrupción y quienes argumentan esto lo justifican en que posiblemente la corrupción aceite los engranajes ante trabas burocráticas. Básicamente aceleran un poco el proceso burocrático que sabemos que muchas veces se demora mucho. Y por otro lado, también empleados que reciben sobornos trabajan más. Estas son como los distintos canales que se pueden pensar al respecto. Em, pero bueno, nosotros, como ya dije, nos vamos a enfocar en qué es lo que lleva a las personas a cometer un acto de corrupción y cómo tratar de evitar eso. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en esta pregunta, en lo que queda de la clase. Y para esto primero vamos a ver un pequeño modelo súper simple que quizás ya lo han visto en alguna otra materia, pero lo vamos a ver de nuevo muy, muy rápido, que es un paper de Becker y Stigler del año 1974, en donde se desarrolla un modelo para el comportamiento delictivo. O sea, básicamente se va a definir un modelo con distintos parámetros y distintas variables que se espera que determine el comportamiento de las personas, ¿no? A partir de ese modelo se va a tratar de explicar por qué algunas personas eh, cometen un comportamiento delictivo y otras no. Lógicamente es un modelo súper simplificado, después se puede ir complejizando más, pero vamos a ver como la versión más simple para entender un poco qué parámetros y qué variables tenemos que tener en cuenta para entender como este fenómeno. Entonces, en este modelo se considera al delincuente como un individuo racional que evalúa el delito como una actividad económica con costos y beneficios. Entonces, básicamente tenemos que pensarlo como cualquier problema micro en el que tenemos, como bien dice ahí, costos y beneficios y la persona para tomar una decisión va a comparar justamente estos dos valores. Entonces, algunos individuos van a realizar actividades delictivas si los beneficios esperados de tales acciones superan los costos esperados. Y ahora vamos a ver cuál es la ecuación, pero básicamente estos valores, tanto de los beneficios como de los costos, va a depender del botín, que es básicamente la plata que ganaría por esa transacción corrupta, llamémoslo así. La probabilidad de ser arrestado, sí, o sea, podemos pensarlo como también la probabilidad de ser encontrado cometiendo este acto corrupto, la pena por el delito, el salario por la actividad legal y otros factores a tener en cuenta, ¿no? Como el costo de planificación, después también entran en juego factores morales de la persona, pero en fin, en el modelo más simple son estos factores los que vamos a tener en cuenta.
Entonces, la ecuación principal del modelo es esta básicamente que tenemos acá. Por un lado tenemos el salario y por otro lado tenemos esta expresión que ahora vamos a ver qué es. Tengan en cuenta, o sea, noten que el salario de los ejecutores, que son aquellas personas que pueden cometer el acto corrupto, es simplemente el beneficio que tendría esa persona en caso de no cometer un acto corrupto. O sea, el dinero que tendría esa persona es simplemente el salario. Entonces, ese va a ser el beneficio que tiene la persona en caso em, de no cometer un acto corrupto. Ahora, ¿cuál es el beneficio esperado de cometer ese acto corrupto? Y eso es lo que vemos en este segundo, en el término de la derecha. Tenemos, por un lado, o sea, este beneficio depende de la probabilidad de detectar comportamientos corruptos y malas prácticas en los ejecutores. O sea, básicamente P es la probabilidad de ser detectado cometiendo un acto corrupto. Lógicamente, uno menos P es la probabilidad de no ser detectado. Entonces, los beneficios van a depender de este parámetro. También va a depender de D, fíjense que tenemos la probabilidad de ser detectado por B, en donde B son los ingresos que los ejecutores podrían obtener en el mejor trabajo alternativo. Esto es si el castigo es solo ser despedidos. O sea, lo que tenemos en una versión como más general de este modelo, lo que tenemos que contemplar es todo el castigo que tendríamos en caso de ser descubiertos. Nosotros tenemos la probabilidad de ser descubiertos por el costo que tiene ser descubierto, ¿no? En el caso más simple, tendríamos que B sería simplemente ser despedido, entonces B simplemente va a ser el salario que esa persona podría obtener en otro trabajo alternativo una vez que lo despidan. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado tenemos también la probabilidad de no ser detectado por los beneficios de no ser detectado, que en ese caso los beneficios son bastante altos porque son justamente el salario que te paga ese trabajo más el botín, que recordemos que el botín es este valor monetario, esta ganancia que obtienen las personas por cometer el acto corrupto. Entonces, bajo este modelo, puede pensarse que las personas actúan bajo esta lógica, ¿no? La decisión de cometer un acto corrupto o no va a depender de todos estos factores. Entonces, lo que vemos es que la ecuación establece que para que los ejecutores no sean corruptos, el salario debe ser al menos tan grande como la expectativa de ingresos en caso de participar en corrupción, ponderada por la probabilidad de ser detectado y no detectado. El problema a resolver para las personas que fijan los salarios es justamente encontrar el mínimo salario que disuade a los ejecutores de cometer actos corruptos. O sea, básicamente encontrar esta igualdad. Y acá la predicción clave, y es lo que después muchos otros trabajos van a intentar como eh, chequear a ver si se cumple o no, la predicción es que, ceteris paribus, el resto de los factores, salarios más altos ayudan a disuadir la corrupción. Básicamente, mayores salarios, menores los incentivos a ser corruptos. Entonces, esto es lo que después muchos otros trabajos van a buscar chequear si en la realidad se cumple o no. Bueno, y ahora vamos a ver un paper que justamente va a tratar de testear esta hipótesis, en donde, bueno, lo que van a hacer es este paper de Ditela y Jastrowski del año 2001, em, que básicamente van a estudiar la relación que existe entre una ofensiva que se hizo contra los actos de corrupción en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo lugar durante 1996, 1997. Y van a buscar la relación entre esta política y los precios pagados por insumos básicos, ¿no? Alcohol etílico, agua oxigenada, entre otros insumos básicos de los hospitales. Entonces, lo que van a hacer es utilizar los precios pagados por estos hospitales por insumos idénticos como proxy de corrupción de las personas a cargo de las oficinas de adquisiciones de los hospitales, ¿no? A igualdad de insumos idénticos, uno esperaría que si no existiera corrupción, los precios pagados por los distintos hospitales, dado que están en la misma ciudad incluso, deberían ser similares. Entonces, ellos lo que van a hacer es tomar cualquier diferencia en precios pagados, de nuevo, por insumos idénticos, como un proxy de corrupción de estas personas a cargo de las oficinas de adquisiciones.
Entonces también lo que van a hacer, en línea con lo que vimos un cachito, hace un cachito, es que van a analizar si existen efectos diferenciales según el salario que tienen estos oficiales de adquisiciones, que son los que están a cargo de comprar los insumos. Entonces, de esta forma van a testear el modelo que vimos antes. En este trabajo no se utilizan estrategias cuasi experimentales, sino que simplemente van a incorporar efectos fijos en las regresiones. Y acá ellos argumentan que, bueno, voy a leer textual, pero ellos lo que dicen es que se puede esperar que la incidencia de variables omitidas sea muy baja. ¿Por qué? Básicamente porque todos los hospitales se encuentran en la misma ciudad y operan bajo un ambiente gerencial y organizacional similar. Esto también implica que los agentes tienen un trasfondo cultural similar. Básicamente lo que dicen es que ellos creerían que eh, todos los hospitales son comparables entre sí. Pero bueno, esto lógicamente está sujeto a debate y puede ser, nada, se pueden presentar un montón de otros argumentos para descreer un poco de esto. Eh, Justamente por eso siempre las estrategias cuasi experimentales son un poco superadoras en este sentido. Entonces, bueno, ellos también lo que remarcan es que la iniciativa de monitoreo también fue uniforme entre todos los hospitales y los funcionarios de compras que eran sorprendidos aceptando sobornos también tenían los mismos castigos. Entonces, básicamente lo que van a decir es que todos los hospitales son comparables y además el tratamiento fue el mismo en todos lados. Y ellos lo que van a hacer es justamente explotar un poco la variabilidad en el tiempo que tuvo esta política. ¿Por qué? Porque básicamente el nivel de control que tuvo esta política fue variando en distintos periodos. Ellos lo que van a tomar es un primer periodo que fue de una auditoría más baja, que fue cuando recién se implementó este monitoreo. Después un segundo periodo en donde ya la auditoría fue la más alta. Y un tercer periodo en donde ya de nuevo la auditoría está en caída. Entonces podemos pensar el periodo uno como auditoría baja, periodo 2 como alta y 3 como media. Entonces van a analizar, em, por un lado, el efecto de estos distintos, del nivel de monitoreo, y por otro lado también si existe algún tipo de relación entre los salarios y esta medida de corrupción que ellos están tomando. Bueno, acá lo que vemos es, de nuevo, en este paper son todas regresiones simples para MCO con efectos fijos. No se está haciendo ninguna metodología, no se está implementando ninguna metodología cuasi experimental. Entonces, acá lo que vemos simplemente es la relación entre los precios, que recordemos que es la medida que utilizan los autores como proxy de corrupción, los precios pagados por los insumos y los distintos periodos. Entonces, fíjense que acá la categoría omitida es el periodo uno, que es el periodo de bajo control. Entonces, lo que vemos es que en los siguientes periodos, fíjense que los precios pagados por estos insumos se reduce respecto a la categoría base, ¿no? Fíjense que la mayor reducción se da en el periodo 2, que es el periodo de justamente de mayor control. Y vemos que los efectos son significativos. Bueno, acá un poco lo que acabo de decir. Los precios disminuyeron en el periodo 2 en relación con sus niveles originales, pero este efecto se empieza a reducir en el periodo 3. Fíjense que acá en valor absoluto este número es un poco más chico. Entonces lo que se deduce acá es que el monitoreo tuvo un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre la corrupción. Bueno, y acá vemos ya el rol que toman los salarios. Acá van a correr de nuevo regresiones también simples por MCO, en donde además de poner las dummies de periodos, también van a introducir una interacción entre los salarios y los distintos periodos. Que esta va a ser como lo que más nos interesa a nosotros para vincularlo con el modelo que vimos antes, ¿no? Lo que vemos acá es que al introducir solo salarios no hay ninguna relación con el nivel de precios, que de nuevo medido que es una proxy para el nivel de corrupción, o sea, no hay em, ningún efecto. Pero ahora cuando nosotros introducimos la interacción entre los salarios pagados a estos funcionarios
y las dummies de los distintos periodos, ahí se empiezan a ver algunos resultados interesantes. En primer lugar, no se ve ningún efecto para el periodo 2, que recordemos que es el periodo de mayor control. Esto es lo que nos estaría dando el indicio de que cuando el control es tan fuerte, una reducción en los salarios no es que va a aumentar enormemente los incentivos a ser corrupto, justamente porque nada, el control es muy alto, entonces la probabilidad de ser detectado es enorme y entonces por ese motivo no se encuentra ninguna relación significativa. Ahora, cuando nosotros hacemos la interacción con el periodo 3, que es el periodo de control medio, habíamos dicho, el intermedio, lo que vemos es una relación negativa. Entonces, en este periodo de control intermedio, menores salarios se asocian a una mayor corrupción. Y esto, fíjense que va en línea con lo que habíamos, las predicciones del modelo que vimos al principio. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba recién. Sin controlar por la intensidad del monitoreo, los efectos de los salarios sobre la corrupción no son estadísticamente significativos y no hay evidencia de entonces de que los salarios disuadan la corrupción en mirando solamente este resultado. Tampoco considerando los salarios de eficiencia, que fue algo que yo no mostré acá, pero que también, además de los salarios normales, hay especificaciones en las que se utilizan los salarios de eficiencia, que básicamente los autores los estiman estos salarios a partir de las características de los funcionarios, como educación, experiencia, entre otras características. Pero en definitiva, ni usando un salario común ni usando un salario de eficiencia se encuentra eh, un efecto cuando no se interactúa con los periodos. Entonces, al interactuar con las variaciones en la intensidad del monitoreo, se encuentra que el efecto de las primas salariales sobre los precios de los insumos, que recordemos es la proxy de corrupción, es no significativo durante la primera fase, que es cuando la intensidad de las auditorías alcanza su punto máximo. En realidad sería, claro, la primera fase que aparece acá. El periodo 2, recordemos que es el de eh, máximo nivel de control. Entonces, sin embargo, el efecto de los salarios es negativo y significativo durante la última fase cuando la intensidad del monitoreo toma valores intermedios. Entonces, la hipótesis es que cuando el nivel de monitoreo es el máximo, entonces salarios más altos no desempeñan ningún papel en disuadir la corrupción, que es lo que les comentaba antes. Entonces, bueno, básicamente fueron los principales resultados de este trabajo. Así que bueno, quedan acá también las referencias de todos los papers para que lean si les queda alguna duda. Cualquier cosa ya también tienen mi mail y me pueden escribir. Así que bueno, nada, muchas gracias y cualquier cosa no duden en escribirme.